Luis, pues encantada de nuevo de poder conversar contigo. La última vez que lo hice fue con Operación E, así que me alegra que Pero estemos, bueno, sí, que estemos otra vez conversando y pues estrenando otra película en Colombia, tuya. ¿En qué momento llega el guión de La Infiltrada a tus manos y cuál fueron pues esas primeras impresiones que te dejó? pues mira, ese guión llegó de una manera bastante sorprendente porque, o sea, no la manera en sí, sino el momento, porque no, normalmente uno tiene noticias de los proyectos, pues quizá con un año de antelación o una cosa así, sabes que se está escribiendo o que se está terminando de armar un poco el proyecto, te llaman, te ofrecen, te tantean, bueno, la cosa más o menos de manera regular funciona así. Y en el caso de La Infiltrada fue una cosa muy sorpresiva porque fue, creo que escasos 2 meses antes de que empezase el rodaje, ¿no? Con lo cual, para nada estaban mis planes hacer esta película. Y además se daba la casualidad de que los dos proyectos que tenía que haber estado haciendo en esa época se habían caído. Ujú. Con lo cual, como dice un amigo mío, me vino Dios a ver, porque se habían caído dos proyectos, no tenía mucho que hacer y de repente surgió La Infiltrada de la nada, que se ha convertido en una película muy, muy importante en mi trayectoria, ¿no? Que finalmente tuvo mucho éxito, es una de las películas que mejor ha funcionado aquí en España en los últimos años y estamos, vamos, yo el primero muy orgulloso de haberla hecho y de haber tenido la oportunidad además de trabajar con Arantxa, que me parece una grandísima directora y con Carolina, la que ya conocía, pero bueno, no habíamos tenido oportunidad, digamos, de estar así mano a mano. Ángel es un personaje que es clave, es pivotal en esta historia, eh, porque obviamente es un personaje con autoridad, pero también maneja o debe manejar la vulnerabilidad de ella. ¿Cómo abordaste la psicología de este personaje y qué matices quisiste destacar en él? Es curioso porque ellos usan ese término, el término manipulador. Y directamente lo es. Es un tipo que Ujú, intenta manejar la situación siempre desde una posición preponderante, es decir, tener siempre el control. A veces también le llaman controlador. Cualquiera de los dos apelativos, es verdad que ellos lo usan técnicamente así, manipulador o controlador, ¿no? ujú, Y seguramente porque también juegan con elementos que a veces se escapan un poco a su dirección, porque en este caso la infiltrada está sometida a una presión muy alta todo el tiempo, está continuamente interpretando un personaje y está, bueno, toda la cosa sostenida en unos pilares que a veces son muy frágiles, ¿no? En los cuales también depende de que haya de repente alguien que la pueda reconocer por alguna razón, una casualidad, al fin y al cabo no estaba tan lejos de la tierra de donde ella venía, ¿no? Ella venía de Logroño y Logroño no está tan lejos al final de Euskadi. eh, Siempre estaban en la cuerda floja, ¿no? Entonces este señor, claro, juega todo el rato con esta idea de que ella es vulnerable y de que ujú. él, bueno, tiene que soltar cuerda para que ella pueda funcionar, pero al mismo tiempo tiene que estar todo el rato reteniendo, ¿no? Y mandando pequeñas recompensas, ¿no? Siempre lo planteamos un poco desde ahí. No queríamos que fuera, digamos, un maltratador, pero sí queríamos que tuviera un lado un poco más gris que Ujú. la simple bonomía de un agente de policía, ¿no? Intentando hacer bien su trabajo. Bueno, era un poco más que eso, ¿no? Has comentado que conociste al policía en el que se inspira tu personaje y entiendo también conociste a un infiltrado del FBI para otro caso latinoamericano. Sí. ¿Qué elementos específicos incorporaste de esas experiencias en tu papel o qué cosas conociste como que te impactaron y te ayudaron para desarrollar a Ángel? El caso del agente del FBI que conocí fue una experiencia bastante triste, por otro lado, porque era una persona que había condenado su vida, ¿no? Lo cual también nos hacía mucho entender qué había pasado con nuestra infiltrada, con Arantxa, es decir, una persona que ha hipotecado su vida para siempre por 8 años de infiltración en una banda terrorista que aunque salga la operación con éxito, significa que para ella ya no va a haber descanso, ¿no? El resto de sus días. De hecho, no la hemos podido conocer, ¿no? No sabemos cuál es su paradero, ni es protegida por la policía. Y esa sensación que yo tuve con este señor fue bastante desoladora, porque era un tipo que después viajaba por Estados Unidos con su familia, cambiando continuamente de residencia, porque estaba perseguido por el narco al que había hecho caer, ¿no? Estaba condenado y amenazado, ¿no? Lo cual, bueno, eso fue una experiencia para mí bastante,
bastante fuerte, bastante conmovedora, que Mm, conté cuando empezamos a preparar esta película, un poco para que tuviéramos también en cuenta que esto era lo que se jugaba esta mujer todo el rato, ¿no? Que aunque ella tuviera una gran vocación como policía, finalmente estaba jugando con que a partir de ese momento todo iba a cambiar, ¿no? Y esa mm, idea creo que finalmente la barajamos mucho durante la historia, sobre todo hacia el final, ¿no? Cuando ella ya está sabiendo que todo se acaba y de alguna manera no quiere desprenderse de eso, porque sabe que a partir de entonces ya, ¿qué va a pasar? Su vida se va a mm, convertir en algo horroroso. Por lo menos ahí está infiltrada y está en medio de una operación. Luego, a saber qué ¿Qué ocurre, ¿no? pasa? Sí, como enfrentados al olvido y el sacrificio Claro. eterno, ¿no? Totalmente, ¿no? Y sin embargo, en el caso de Ángel, pues bueno, era un tipo que cuando lo conocí, además tuve la oportunidad, me sorprendió porque era un señor muy tranquilo, Wow. bastante más frío de lo que yo imaginaba y que me imagino que esto fue una característica bastante importante, digamos, en su manera de desenvolverse, ¿no? Esa sangre fría y esa tranquilidad, porque al fin y al cabo estaba jugando con elementos humanos permanentemente, ¿no? Y manejándolos un poco a su antojo. Por eso, bueno, con razón le llamaron el inhumano. Él tenía una cierta controversia con esto del inhumano. Por un lado, no le hacía gracia que le llamasen el inhumano, ¿Ah, pero por no? otro lado, sí, le parecía, bueno, tenía un toque divertido, ¿no? La infiltrada aborda un tema como pasa en Colombia con temas políticos, pues muy sensible, como es el de la ETA Mm, en España, pero logra conectar con el público y de eso ya decías, es una película que ha sido totalmente exitosa, vista por, o sea, ha mm. acumulado una cantidad de espectadores impresionante, históricamente muy taquillera para la dirección de una mujer. ¿Qué opinas hablemos del tono, de ese enfoque que ella le quiso dar a este tema, pues que ha hecho, el tono que ella escogió y que ha hecho pues que llegue al gran público esta película? Mira, Arantxa es una directora para mí extraordinaria, que creo que en esta película ha logrado una cosa que era muy difícil. Primero, hablar de ETA y conseguir un cierto consenso, que ya es difícil en un país como España. Conseguir un cierto consenso en una película que abre sobre ETA es realmente complicado y es estar en la cuerda floja permanentemente. Conseguir que se convirtiese en un éxito de público, por tanto, ¿no? Al haber ese consenso. Pero al mismo tiempo, sin dejar de hablar de manera seria y contundente sobre un conflicto que ha asolado y dejado un panorama terrible durante décadas en este país, lo ha hecho desde el thriller y desde un thriller muy sobrio, que tampoco es, digamos, una cosa muy convencional en el sentido de que no es tan esperable para el espectador que las cosas se solucionen como suelen pasar en todos los thrillers y todo al final sea todo muy frenético y la situación sea... Ha conseguido como una tensión permanente desde el personaje, desde lo que interpreta Carolina, haciendo que el espectador logre meterse casi en una situación de infiltración dentro de la banda, ¿no? Es decir, que creo que ha Mm. jugado esos elementos de una manera con tanta maestría que me parece que ha hecho un trabajo increíble. Ha Ah, mezclado el thriller, con lo cual de entrada puedes tener al público de tu lado, pero al mismo tiempo no tiene nada de convencional ni digamos ni lugares tan comunes como suele ser el thriller, ¿no? exacto, y a eso iba. En ese sentido y en ese enfoque y el tono que ella quiso darle, te dio entonces unas instrucciones específicas para que llevaras al personaje y no cayera entre una línea y el otro, entre ese thriller clásico y más bien pasar como entre el thriller y el drama intenso, pero también como personal, como una película muy personal, incluso muy humana. Yo creo que ahí, de alguna manera, el cine al que nos tenía más acostumbrados Arantxa antes, Ujú. su cine, digamos, más personal, como podía ser Chinas o como podía ser Carmen y Lola, es un cine muy pegado a tierra, es un cine que está sacado, digamos, desde del barrio directamente a la pantalla. Entonces ella está muy acostumbrada y maneja muy bien esos códigos y ese lenguaje. Y yo creo que en esa mezcla que ha hecho de agarrar los elementos del thriller y meterlos en su propio cine, ha salido La Infiltrada, que creo que es una pequeña joya del thriller, en el sentido de que es una de las cosas más personales que yo he visto en mucho tiempo. Que lo entronca además con un tipo de thriller que en los años 70 se hacía mucho y a mí me gustaba mucho, ¿no? Es decir, Lumet, por ejemplo. Entonces tiene Ajá. esa oscuridad de ese cine siendo thriller, pero no llega a ser esta cosa artificiosa que hemos visto, sobre todo en los últimos años, ¿no? En lo que todo
ya pasa del thriller a ser cine de acción puro y duro. Y yo creo que el thriller todavía tiene que ser otra cosa, tiene que estar un paso por detrás del puro tiro y golpe. Hay como también un componente ahí de contar como una historia de mujeres invisibilizadas o de esos Mm. personajes heroicos, pero reales, ¿no? De esos que nunca llegamos a conocer y de repente salta una Sí. historia de estas tan sorprendente, ¿no? ¿Qué sabes de eso? Bueno, hay muchas mujeres implicadas en este proyecto, aparte de la propia Arantxa y de Carolina, digamos, que serían las cabezas más visibles, ¿no? Está María Luisa, una de las productoras, y Mercedes Gamero, otra productora. Es decir, hay dos mujeres muy importantes en el proyecto que están en la producción desde el principísimo del proyecto, desde el comienzo, que son motores claros de esto, ¿no? Independientemente de que hay otros productores, también hombres, ¿no? Y mucha gente, mucha otra gente implicada. Pero es verdad que es una película con un marcado carácter femenino y con una marcada intención. Y yo creo que ahí, bueno, ahí hay una apuesta muy clara que además por fortuna ha salido bien. Y es, bueno, lo que has dicho tú, ¿no? Es un thriller dirigido por una mujer que ha tenido mucho éxito y esto sí que es una cosa totalmente inaudita en España. La infiltrada nos llega en un momento a Colombia y esto es mundial realmente de mucha polarización donde las ideologías pues, nos nulan el pensamiento a tal punto que no se condena como debería de hacerse tácitamente, independiente de las ideologías, el terrorismo y la violencia. ¿Crees tú que la película busca un poco estar del lado de las víctimas y que recordemos como esa sensibilidad más allá del tema, obviamente, de la recuperación de los hechos históricos que son muy importantes, sobre todo para estas generaciones? Sí, a ver, en esta película hay una cierta reivindicación de la labor policial, que es cierto que en algunos momentos en España se ha denostado mucho, ¿no? Acá también. Porque, claro, y no deja de ser gente que ha dedicado, en algunos casos, los mejores años de su vida a trabajar por la seguridad del resto de sus congéneres, ¿no? Y han vivido años muy, muy, muy duros, ¿no? Nosotros, toda la gente con la que hemos hablado, que estuvo presente en estos operativos, y con otra que no era en este operativo en concreto, pero habían estado digamos, en la primera línea de fuego durante el conflicto en Euskadi en aquellos años, en los más duros, era gente cuya vida se limitaba a salir, jugársela cada día y luego Ujú, vivir prácticamente en el ostracismo, porque no podían decir a claro. nadie que eran policías, Ujú, porque vivían en un entorno en el que la ley del silencio imperaba, que nadie decía una palabra más alta que la otra, nadie se pronunciaba, con lo cual no sabías si alguien estaba de tu lado o no, si te podían delatar, si iban a poner un artefacto explosivo debajo de tu coche porque alguien de tus vecinos te había denunciado a claro. la banda terrorista y sabían que eras poli. Quiero Ujú. decir, con esa realidad vivían ellos y vivían todas sus familias, ¿no? Y esto es algo que no se ha contado mucho en España todavía, ¿no? Y es algo que se ha tendido a veces también a olvidar de una manera bastante fácil, ¿no? Evidentemente, todo el tema de ETA en España es controvertido desde del primer al último escalón No, y, y es imposible además hacer una película en la que se cuente todo. Yo creo correcto. creo que la película definitiva sobre ETA está por hacer o no se hará, o se harán 20, pero quizá no haya una que pueda contar todo lo que ahí ocurría, ¿no? Luis, ¿y cómo fue trabajar con Carolina? Hay mucha fluidez ahí como en ese trabajo de ambos es lo que se nota en pantalla. Habíamos coincidido en otro proyecto en el que no habíamos tenido la oportunidad realmente de interactuar y de repente se nos brinda esta ocasión y yo ha sido una de las personas con las que mejor he trabajado. Y el trío, digamos, junto con Arantxa, esos ensayos juntos intentando desarrollar esta relación tan peculiar que tenían estos dos personajes, fueron momentos muy placenteros. Todos los ensayos y luego el rodaje posterior, que Arantxa tiene esa capacidad además de hacer que se convierta en una experiencia muy divertida permanentemente, porque tiene mucho sentido del humor. A pesar de que estés contando la cosa más terrible del mundo, ella es capaz siempre como de darle la vuelta, sacarte un chiste y sacarte, Ujú, digamos, de esa zona de, claro, de de extra tensión y concentración que a seriedad. veces tenemos los actores, ¿no? Ujú, ujú. Y fue un proceso precioso. Y con Carolina es una actriz increíble y es una cómplice maravillosa. Para mí fue un absoluto placer trabajar con ella. Ya debemos cortar. Yo siempre tengo en las entrevistas contigo un cuaderno muy largo de preguntas, pero bueno, así debe ser.
Me encanta volverte a saludar varios años después y muchas Igualmente, sí, gracias. señor, han pasado unos cuantos. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vale.